Adolescencia, una etapa llena de cambios, descubrimiento y donde obtengo acceso a una de las herramientas más poderosas de la humanidad, el Internet. Esta es la segunda parte de una serie de dos videos donde hablo de cómo conocí el anime. Por si acaso no te has visto el primero, donde hablo de mi infancia, te estaré dejando un enlace que te debe estar apareciendo en pantalla ahora mismo. Ve a ver ese video y luego vuelves. Habrán cosas que diré aquí que necesitan el contexto de ese video. Sin más dilación, empecemos con esos animes que vi durante mi adolescencia. El primero es Naruto. Un joven ninja con el sueño de convertirse en Hokage debe superar el rechazo de su aldea, entrenar duro y enfrentar poderosos enemigos mientras descubre su verdadera historia. Este anime es historia de la cultura pop. Recuerdo que lo emitían por Telesistema Canal 11 en la tarde y no me perdía un solo capítulo. Bueno, si la luz me lo permitía. ¿Qué puedo decir de este anime? No creo que nadie en su sano juicio pueda decir nada malo de esta parte de la historia de Naruto. Una historia atrapante y emocionante, una profundidad increíble en cuanto a desarrollo de personajes y dramas políticos. Una historia que me enamoró desde el primer momento. Aún recuerdo el enfrentamiento entre Rock Lee y Gaara. ¡Qué maravilla! Por obvias razones no pude verme todos los capítulos por la tele, pero para eso tenía a mi primo y su colección insana de DVDs. Por ejemplo, los capítulos donde Naruto conoce a una niña que fue un experimento de Orochimaru y tenía partes del cuerpo que parecían de un pez fue a través de los CDs de mi primo. Este fue un anime que formó parte de mi adolescencia temprana. Antes de continuar, tengo que aclarar que este video solo abarcará desde mis 11 a 15 años de edad, ya que el video pasaría de la hora de duración si me pusiera a hablar de todos los animes que vi hasta los 18 años. También en esta época de mi adolescencia fue donde me vi la mayor cantidad de animes ecchi y hentai. Ya saben, pubertad, hormonas, es una época de descubrimiento. Pero como este canal es cristiano, no los mencionaré. Me hice una promesa de no agregar ningún ecchi en este canal, aunque obviamente todos los animes tienen su pizca de ecchi. Esos son la excepción a la regla. Siguiente anime. Los Caballeros del Zodiaco, el lienzo perdido. La guerra santa entre Athena y Hades tiene un nuevo capítulo en esta precuela, donde Seiya y sus amigos no existen, pero los caballeros de antaño luchan con un destino aún más trágico. Tengo que confesar que esto es lo único que he visto de los Caballeros del Zodiaco. No me he visto la serie antigua y mucho menos lo actual, por lo cual no tengo con qué comparar esta versión. A mí me encantó este anime. Recuerdo que todas las tardes dejaba de hacer cualquier cosa con tal de verme los capítulos. Muchas veces no podía porque se iba la luz, pero lo bueno era que cada X tiempo, específicamente cuando terminaba la serie, la televisora reiniciaba la emisión y comenzaba a emitir la serie desde el capítulo 1 de nuevo. En este caso eso era genial porque podía verme los capítulos que no pude en su día, pero más adelante veremos que esta práctica tenía su lado negativo. Una breve anécdota. Conozco a alguien de aproximadamente 40 años que se crió con los Caballeros del Zodiaco clásicos y desprecia el lienzo perdido. A mí me gustó y mucho, quizás porque no tengo con qué compararlo. El siguiente anime es Sousei no Onmyoji. Dos jóvenes exorcistas con destinos entrelazados deben luchar contra monstruos espirituales y, aunque no se soportan, están destinados a casarse para traer la paz al mundo. Este anime me fascinó muchísimo en su día, la temática, la historia, la acción. Si no fuera porque he visto obras maestras en estos años, fácilmente Sousei no Myoji sería mi anime favorito. Con los años he escuchado a mucha gente diciendo que es una basura y esas cosas, que no adaptaron bien el manga, y la verdad, no entiendo a esa gente. Es un anime increíble con una excelente animación e historia. Algún día de estos tengo que leerme el manga para ver si es cierto que destroza la historia de este. Sé que el anime tiene un final original porque se estaba acercando al manga y tuvieron que hacerlo, pero aún así el final del anime me pareció correcto, acorde a lo que estaban construyendo. Este anime fue uno de los primeros, si no el primero que vi por internet. Aquí es donde comienzo a conocer qué es un anime y descubrir páginas piratas como la legendaria JK Anime.
En esta época fue cuando me convertí. Dato curioso, soy cristiano. Pues en la iglesia yo era un todólogo, lo que significa que hacía de todo, desde limpiar, organizar y tocar el cajón o cantar, de todo. Y tenía ciertos privilegios como el tener acceso a la llave de la iglesia. En la iglesia había una laptop de Apple, una Mac, que tenía acceso a internet. Recuerdo ir todas las tardes a ver anime en esa laptop. Me quedaba hasta tarde de la noche. Mi mamá tenía que ir a buscarme. A diferencia de mi infancia, que solo tenía dos formas de ver anime, la televisión y los DVDs de mi primo, en esta etapa se agrega una tercera, el internet, y algunos otros amigos más que me recomendaban anime, pero de ellos hablaré en un rato. Antes de continuar, me gustaría que dejaras en los comentarios una lista de esos animes que recuerdas haber visto en tu adolescencia. Te estaré leyendo. De los siguientes dos animes no hablaré mucho, ya que sí los vi en mi adolescencia, pero no hay nada interesante que decir de ellos. El primero es Iron Kid. Un chico común encuentra un misterioso puño robótico que lo convierte en el héroe que debe salvar al mundo de una guerra entre máquinas. Un anime con animación en 3D CGI. Recuerdo que era entretenido y gracioso por momentos, pero tenía demasiada política. Y en algunos capítulos solo se la pasaban hablando y en esa época no estaba para política yo. El siguiente es Ninja Hattori. Un joven ninja llamado Hattori decide ayudar a un niño con su vida cotidiana, aunque la mayoría de las veces sus intentos terminan en situaciones cómicas. Un anime de comedia al estilo de Doraemon, pero sin llegar al nivel de este último. Lo pasaban por Antena Latina 7 junto a Iron Kid. Era gracioso, simplemente eso. El siguiente es curioso, porque me pasó igual que con Pucca. Si no entiendes a qué me refiero, es porque no te viste la primera parte de este video. Ve a verla y vuelves. Blood Dragon. Un grupo de jóvenes obtiene el poder de bestias mágicas llamadas sombras, y con ellas deben enfrentarse a un imperio malvado que busca dominarlos. Este anime me encantaba. Los personajes eran interesantes, te caían bien y empatizabas con ellos. Además, el plot twist final donde descubren que su maestra los estaba manipulando fue sublime. Recuerdo que lo veía por Antena Latina y siempre buscaba la forma de no perderme un solo capítulo. Aunque tengo una sola queja con este anime. Hace unos minutos mencioné que cada X tiempo reiniciaban la emisión de Los Caballeros del Zodiaco y eso me venía de maravilla porque así podía ver los capítulos que me perdía. Pues aquí ese reinicio era una tortura. Blue Dragon lo emitían a una hora que nunca se iba la luz, en la mañana. Y los abusadores, cuando llegaban al punto de la historia donde la oscuridad estaba destruyendo al mundo, reiniciaban la emisión desde el capítulo 1. Y no lo hicieron una o dos veces, sino más de 5 veces. Yo estaba harto de ver lo mismo una y otra vez. Ya me sabía hasta los diálogos de los personajes. Imagínense el alivio que sentí cuando por fin emitieron el final de la serie. Fue un suplicio ver esta serie por televisión. Años después descubrí que hay una segunda temporada de esta historia donde aparece un dragón rojo, pero no me han dado ganas de verla. La siguiente es Supercampeones. Oliver Atom y sus amigos viven la pasión del fútbol con jugadas imposibles, tiros llenos de efectos y partidos que duran varios episodios. Con este anime me pasó algo curioso. De adolescente no tenía ganas de ver los capítulos cuando comenzaban. Sabía que lo daban en la tarde en Telesistema Canal 11, justo después de Naruto, creo recordar, pero no sentía emoción por verlo. Aún así, no tenía nada más que ver porque era el último dibujo animado que emitían en el día y luego de eso venía la programación para los adultos, es decir, programas, noticias, novelas, etc. Aunque yo me veía mis novelas como si eran para mí que las emitían. El caso es que Supercampeones no era lo que más esperaba ver en el día. Lo curioso viene ahora. Nunca cambiaba de canal. Me veía mi capítulo completito. Comenzaba con desinterés y a medida que el capítulo avanzaba, más emoción sentía. Es extraño, no sentía interés por ver los capítulos, pero mientras lo veía, no podía apartar la mirada. El siguiente anime es Bakugan.
Un juego de cartas con criaturas de otra dimensión se convierte en una batalla real donde Dan y sus amigos deben enfrentarse a enemigos que amenazan la Tierra. Este anime es raro porque me recuerda muchísimo a Beyblade y Yu-Gi-Oh! Al mismo tiempo. Es como si estos últimos tuvieran un hijo y el resultado fue Bakugan. No me pregunten cómo hice esa relación. Era un anime muy entretenido, eso hay que decirlo. Ahora que recuerdo, los Bakugan también evolucionaban, es decir que también se copió de Digimon. Bueno, lo dejo ahí. El siguiente en la lista es Mega Man. En un mundo donde las redes informáticas lo controlan todo, Lan y su compañero digital Mega Man X luchan contra virus y organizaciones criminales en intensos duelos virtuales. De este anime no recuerdo mucho, la sensación que tengo es que me la pasaba bien viéndolo y ya, pero no recuerdo que la historia me gustara mucho. Si alguno vio esta serie, dígame en los comentarios si la historia valía la pena. ¿En serio estás viendo este video sin estar suscrito a mi canal y ni siquiera has dejado tu like? Eres una maldita decepción. Si ya lo hiciste, gracias y continuemos con el video. El siguiente es Street Fighter 2, la película. Ryu y Ken, dos legendarios peleadores, se ven envueltos en una trama de espionaje y combates mientras una organización criminal intenta capturar a los mejores luchadores del mundo. Esto es lo único que he visto de Street Fighter. Sé que hay más películas por ahí y una serie animada, pero esto es lo único que he visto. La película de Jean-Claude Van Damme no cuenta. La película fue muy entretenida y el conflicto entre el protagonista y el rubio, es decir, Ken, fue muy interesante. De amigos a enemigos, esas tramas siempre son interesantes de ver. Aparte de esta película, he jugado algunos de sus juegos, principalmente el 4 y el 5, pero nada más allá de eso. El siguiente no necesita presentación, Naruto Shippuden. Naruto regresa más fuerte después de entrenar durante 2 años, pero la amenaza de Akatsuki y la oscuridad de Sasuke hacen que su camino sea aún más difícil. No supera a la serie original, pero sigue siendo icónica y muy buena. Y si no fuera porque son demasiados capítulos, me haría un rewatch fácilmente. Me encanta Shippuden, menos su final y la introducción de los aliens eso. Y odio su continuación, a Boruto. Pero de eso ya he hablado en otro video. Con Shippuden pasó algo curioso. Los primeros 60 o 100 capítulos de la serie me los vi gracias a que mi primo tenía unos DVDs con las primeras sagas de Shippuden. El resto me los vi por internet, usando la laptop de la iglesia o en la casa de mi primo que tenía también una laptop e internet en su casa. Otro dato curioso. ¿Se recuerdan que luego de que Kaguya activara el Tsukuyomi infinito, hay como 100 capítulos de relleno donde vemos que están soñando los personajes mientras están sellados? Pues yo no me vi más de 2 de esos capítulos. Esquipié todo ese relleno. Recuerdo haberle dicho a mi primo que me dijera cuando volviera a la trama principal porque él sí se vio todo ese relleno y él era fan de Shippuden. Cada mes le preguntaba, y cuando entonces él me confirmó que ya habían vuelto con la pelea de Kaguya, entonces me vi el final, lo retomé desde ese punto que él me dijo. Pero ese relleno no me lo vi, no tengo ni idea de qué fue lo que soñó cada personaje. Creo que una vez me vi un capítulo suelto de Rock Lee entrando al baño de mujeres y en ese capítulo Hinata tenía la personalidad de una delincuente o algo así, pero nada más. Siguiente, Death Note. Un estudiante brillante encuentra un cuaderno con el poder de matar a cualquier persona con solo escribir su nombre, desatando un juego psicológico de gato y ratón contra el mejor detective del mundo. Este anime lo vi por recomendación de un primo político, que mientras iba a sus clases de inglés, me vio mirando anime y me dijo que me viera esa serie. Y qué buena recomendación me hizo, de los mejores animes que he visto en mi vida. 2 datos curiosos. Death Note lo vi en español latino, no en japonés. Fue el único en esa época que me lo vi así, doblado. Y 2, este anime me lo vi por YouTube. Sí, por YouTube. Los chicos de ahora no saben lo que es eso, pero antes de que existiera el copyright y las compañías no dejaran que usaras ni un píxel de sus licencias, en YouTube tú podías ver animes y de todo. Y cuando digo de todo, es de todo.
Los que utilizaban YouTube en esa época sabrán a lo que me refiero. Death Note me encanta. Su segunda parte, luego de la muerte de L, decae un poco, pero sigue estando a un nivel muy alto. El siguiente lo considero una obra maestra, Shingeki no Kyojin. La humanidad vive encerrada tras gigantescas murallas, pero cuando los titanes las derriban, Eren y sus amigos juran exterminarlos, solo para descubrir que la verdad es más aterradora de lo que imaginaban. Ver este anime, específicamente la primera temporada, fue una experiencia. Este sí que marcó mi adolescencia. Una historia atrapante, llena de misterios y un mundo que daba miedo vivir en él. Objetivamente hablando, Shingeki es una obra maestra desde el primer capítulo hasta el final. Se lo discuto a cualquiera. Cada personaje, cada plot twist, todo en esta historia es perfecto. El siguiente anime es Zero no Tsukaima. Luis, una torpe maga de noble cuna, invoca por error a un humano común como un familiar, pero poco a poco descubre que él es más poderoso de lo que parece. A esta serie le tengo mucho aprecio. ¿Qué te puedo decir? Me encariñé con cada personaje, empaticé con ellos. La historia no es la más profunda que digamos, pero era interesante y tenía de todo un poco: romance, comedia, drama, bullying, superación, acción. Ah, y por cierto, fue el primer isekai que me vi, el primero. Eso ya le da un lugar en mi corazón. Aunque su final es cliché, es de esos finales que quieres que pasen, quieres que todos terminen bien, sanos y salvos. Siguiente. Bleach. Ichigo, un chico con la habilidad de ver espíritus, se convierte en un Shinigami y se ve arrastrado a batallas contra holos, sociedades secretas y seres que desafían la muerte misma. Este lo vi porque un amigo y hermano en Cristo lo estaba viendo. Vi los primeros capítulos con él en su laptop. Me interesó y lo continué por mi cuenta, aunque confieso que no me he visto todo Bleach, sino por cachos. No me maten, por favor. Una historia que me sigue enamorando hasta el día de hoy y estoy viendo las últimas temporadas que están sacando. Una anécdota rápida. Habían veces que yo me quedaba en la cabaña de la iglesia a dormir junto a ese amigo y otros más, todos hombres obviamente. Eran unas tipo casas con muchas literas dentro. Lo que pasa es que la iglesia recibía muchos misioneros de Estados Unidos y cuando venían para quedarse 2 o 3 semanas para ayudar en el pueblo o construir cosas de la iglesia, venían y se quedaban en esas cabañas. Pues nosotros las utilizábamos esas semanas y meses en los cuales no venían norteamericanos. ¿Cómo se conecta esta anécdota con Bleach? Que yo veía Bleach con mi amigo en esas noches que yo dormía en la cabaña. Él descargaba los capítulos en su laptop y luego los ponía en la madrugada. Eso sí, ese hombre no prestaba nada de lo suyo. Una vez queríamos ver una película y no teníamos dónde verla, y no quiso prestar la laptop, aunque en ese momento no la estaba usando, literal. El siguiente es Parasite. Un joven es infectado por un parásito alienígena, pero en lugar de perder el control de su cuerpo, termina formando una alianza con la criatura para enfrentar a otros seres hostiles. Este anime me encantaba de joven, aunque recuerdo haber odiado su final, no porque fuera malo, sino porque al final el alien de su mano entró en modo hibernación, básicamente murió. Además, ese dilema moral del protagonista de que no quería perder su humanidad me tenía cansado. Yo solo quería que él se peleara con los otros aliens y punto. Quizás mi yo de ahora apreciaría más esos conflictos internos, pero mi yo adolescente odiaba esa parte de la historia. Pero en general me gustó mucho y tiene uno de los mejores openings de la historia. El siguiente es un caso lamentable. Date Alive. Un joven debe salvar a poderosas chicas con habilidades destructivas, saliendo en citas con ellas y enamorándolas. Esta es de esas historias que son solo para una etapa de tu vida, específicamente la adolescencia, cuando no pides mucha coherencia en las historias. Las primeras temporadas, cuando las vi con 13 o 14 años, por internet obviamente, me fascinaron. Pero ya de adulto, cuando la franquicia volvió con una nueva temporada y me la vi, noté que ya no era mi tipo de historia, la veía muy boba.
tenía un lore muy enrevesado e interesante, digno de una historia más adulta, pero todo eso estaba adornado con un harem y situaciones ridículas entre el protagonista y sus 300 novias espirituales. Recuerdo que en esa época veía videos en YouTube para poder entender el lore de cada chica y de ese mundo en general, pero esa solo era una pequeña parte de la historia. Lo demás eran citas y situaciones sin sentido. Un bodrio total, muy aburrido. Es una historia que solo mi yo adolescente pudo disfrutar. Luego mis gustos maduraron y Date A Live dejó de ser mi tipo de serie. Y el último anime que marcó mi adolescencia fue, bueno, tengo que aclarar que junto al video de ayer y este solo puse los animes que recuerdo. Estoy seguro que alguno me habré dejado. Ahora sí, el último. Elfen Lied. Una mutante con poderes letales escapa de un laboratorio dejando un rastro de sangre, pero tras perder la memoria se convierte en una chica inocente y vulnerable, atrapada entre dos mundos. Esta historia me voló la cabeza en su día. Recuerdo que tuve que verme un video en YouTube para entender esa escena final. En líneas generales me encantó este anime. Lo considero un anime de culto. Disfruté mucho la crudeza de su historia y que además tenía mucho gore. Junto a Shingeki, esos dos fueron los primeros animes que vi que eran tan gráficos con las muertes. Luego me vi cosas peores, pero como quiera, tiene su mérito. La historia también me pareció muy interesante y llena de drama. Además, tiene uno de los openings más míticos del mundo del anime. No es una serie para todo el mundo y muy probablemente nunca se lo recomendaría a alguien. Pero la verdad, me siento muy afortunado de haber visto este anime. Muy afortunado de que mi adolescencia fuera en una época donde habían animes tan únicos y originales como Elfen Lied. En la actualidad, todos se sienten prácticamente iguales. Ah, por cierto, este anime me lo vi en YouTube, al igual que Death Note, cuando YouTube era bacano. Pero bueno, gente, este es el final de esta serie donde repasé esas series animadas que marcaron mi infancia y adolescencia, cómo conocí el anime y las anécdotas que están ligadas a estos animes. Espero le hayan gustado estos videos. Pero antes me gustaría saber cuáles animes viste durante tu adolescencia. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, cuídate y nos vemos en la